Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, Señor. En esta mañana de sábado, primeramente, te pedimos perdón por nuestro pecado. Perdónanos como pueblo, porque hemos de atesorar las advertencias y muchas veces no hemos vivido conforme a las advertencias que tú nos has dado. Que este tema que estamos estudiando en este día sirva para que nosotros podamos prestar atención a la advertencia. Señor, que tu Espíritu Santo esté en este medio y nos esté guiando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítame un momento, mis hermanos. Esta semana hemos venido hablando durante toda la semana acerca de las advertencias que nos da a nosotros el lugar santísimo. Eh, Sabemos que en el lugar santísimo del cielo en este momento se encuentra Jesucristo haciendo propiciación por nuestros pecados, haciendo la expiación final de nuestros pecados. Eh, el arca de la alianza, que es la que está en el lugar santísimo, como lo hemos visto toda esta semana, tiene, pues yo observo que tiene dos mensajes. Está el mensaje externo que se encuentra ahí en el propiciatorio y está un mensaje triple interno, porque recordemos que cuando se levanta o se rueda la tapa del propiciatorio, dentro del arca hay tres elementos que son el maná, la vara de Aarón que reverdeció y los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y nos hemos extendido para hablar de estos tres mensajes durante todos estos días, pero no podíamos pasar por alto el mensaje que el Señor dejó en el propiciatorio. Hay un mensaje para nosotros, los que debemos vivir el tercer ángel, el tercer mensaje, los que debemos combatir tesoneramente contra la bestia, mirando hacia el lugar santísimo. Hay un mensaje que en el lugar santísimo lo da el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es el lugar donde se realiza la propiciación por el pecado. Propiciatorio es el lugar donde se realiza la propiciación por el pecado. Y la pregunta es, ¿cuándo se realizaba la propiciación? En el modelo que dejó el Señor bíblico, yo quiero hacerles esa pregunta para que alguno active el micrófono. En el modelo que dejó el Señor en la Biblia, ¿cuándo era que se realizaba la propiciación? ¿Cuándo era que esa sangre se dejaba sobre el propiciatorio? ¿Cuándo era que se realizaba esa expiación sobre el propiciatorio? ¿Cuándo? El día del Yom Kippur. Correcto, mi hermana Débora. El día del Yom Kippur o día de la expiación. Está muy atenta, hermana Débora. Así es. La propiciación final del pecado se hacía en el día del Yom Kippur. Ahora vamos con una segunda pregunta. ¿Quién realizaba la propiciación? ¿Quién realizaba esa propiciación allí encima del propiciatorio? El sumo sacerdote. Correcto, es el sumo sacerdote. Entonces hay un mensaje que está en el Yom Kippur y que lo da el sumo sacerdote para nosotros. Em, Romanos 3, 25, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ay, qué lindo, la Biblia nos dice que Cristo es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero entonces fíjense, Cristo es nuestra propiciación, pero Cristo realiza la propiciación. Y para poder entender esto, tenemos que estudiar o leer Hebreos 8 del 1 al 3. Saben, de los
textos bíblicos que tiene una teología muy profunda, un mensaje de Dios muy profundo, Hebreos 8 del 1 al 3. Dice Hebreos 8 del 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, ¿saben? Para empezar, el punto principal de lo que venimos diciendo tiene una razón de ser, porque Pablo, que es el que escribe estas palabras en Hebreos 8 del 1 al 3, en Hebreos 8, es porque primero Pablo empieza a demostrar la divinidad de Cristo. Después empieza a demostrar la humanidad de Cristo. Pero entonces, ¿para qué le sirvió demostrar la divinidad y la humanidad? Para poder decir en propiedad que Cristo es sumo sacerdote. Por eso él habla del punto principal. El punto principal de lo que venimos diciendo, de lo que venimos argumentando, es que tenemos un tal sumo sacerdote que es humano y que es divino, el cual el mismo sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús, sumo sacerdote, es quien está ministrando en el santuario, está ministrando en el verdadero tabernáculo que no hizo el hombre. Ah, pero el tabernáculo que hizo el hombre, el santuario que hizo el hombre, sirve de referencia para comprender la administración de Cristo en el cielo. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario, ahí dice, es necesario, lo coloquen en resaltado, que también o sea, el sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. ¿Y qué es eso algo que ofrecer nuestro sumo sacerdote? Pues sabemos que todo sumo sacerdote en la tierra ofrecía el día del Yom Kippur, ahí delante del propiciatorio, la sangre del cordero que era inmolado por el pueblo. Pero este sumo sacerdote que tenemos en el cielo no presenta cualquier tipo de sangre porque en el caso del cielo no se inmoló ningún cordero físico, se inmoló Jesús como cordero. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tenía que ofrecer? Su propia sangre en propiciación de nuestros pecados. Lo empezó a hacer desde el día del Yom Kippur, allí sobre la tapa del propiciatorio del arca de la alianza que está en el cielo. Ahora, Jesús como sumo sacerdote comenzó la propiciación sobre el propiciatorio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La empezó en 1844. Y para saber por qué empezó en 1844, obviamente tenemos que revisar la profecía de Daniel 8:14, que es nuestro santo y seña, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque sabemos que la purificación del santuario se daba en el mismo Yom Kippur, en el día de la expiación. Entonces, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del tabernáculo del cielo y presentó su propia sangre sobre el propiciatorio del arca en propiciación por el pecado humano, es decir, en favor del humano. Ese día comenzó el juicio, porque recordemos que el modelo lo estudiamos en el Yom Kippur. De manera que si en 1844 comenzó el juicio, hay un pueblo que pasó al lugar santísimo cuando pasó el juicio. Para eso, yo siempre tomo como referencia eh, la firme plataforma. A mí de todos los capítulos que tiene primeros escritos,
A mí la firme plataforma es la que más me ha impactado, me ha gustado, ha sido motivo de mi estudio, de mi análisis. Es en particular. Hay muchos capítulos que son maravillosos. Por ejemplo, al final del tercer mensaje, el zarandeo. Pero ese en particular a mí me ha cautivado, ha sido motivo de mi estudio. Una firme plataforma. Y en esa firme plataforma se muestran tres grupos que simbólicamente están en el santuario. Se muestra el pueblo judío que se quedó en el atrio porque no escuchó las advertencias de Juan el Bautista, no escuchó las advertencias de Jesús, no escuchó las advertencias de los discípulos. O sea, si no estaban preparados con la advertencia de Juan, mucho menos iban a estar preparados con la que dio Jesús y re menos con la de los discípulos. Entonces, como ellos rechazaron el primer, segundo y tercer mensaje, no pasaron al tabernáculo, porque rechazaron el tabernáculo. Recordemos que Apocalipsis 21:3 dice que Cristo es nuestro tabernáculo. ¿Quién puede, por favor, leer Apocalipsis 21:3? Alguien que tenga a la mano Apocalipsis 21:3, por favor. Ya, Sí. dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Bueno, hermano, su versión, muchas gracias, hermano Jorge. Su versión dice morada, pero ¿hay alguna versión que diga tabernáculo? Sí, aquí la tengo. Dice, Amén. y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Amén. He aquí el tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios. Y habla del tabernáculo como que, como si fuera un ser, una persona, porque dice que ese tabernáculo de Dios eh, morará con ellos, vivirá con ellos, con los salvos. Dice que serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Entonces, el tabernáculo es una persona, el tabernáculo es Cristo. Los judíos rechazaron a Cristo, por lo tanto los judíos no entraron al tabernáculo. En cambio, el que se aceptó el mensaje de Cristo entró al tabernáculo, como lo dice una firme plataforma. Y allí en el tabernáculo eh, quedaron en el lugar santo. ¿Sí? ¿Qué dice una firme plataforma? Dice que muchos no aceptaron la advertencia del primer ángel. La advertencia del primer ángel sabemos que la comenzó William Miller con el mensaje, ahí viene el juicio, pero decía en su equivocación, Jesús viene a purificar la tierra y la tierra es el santuario. Y cuando Cristo venga comenzará el juicio. Esa fue su equivocación. No lo comprendió totalmente. El mensaje tenía muchos errores, pero las fechas estaban perfectas. Entonces, quien no escuchó la primera advertencia de ahí, de que vino de que venía el juicio, sí, quien no prestó atención a la primera advertencia, no podía estar preparado para la segunda advertencia. ¿Cuál es la segunda advertencia? Segundo ángel, ha caído Babilonia. Y cuando se descubre Babilonia, ¿qué tenían que hacer las personas? Tenían que consagrar su vida para poder recibir al Señor porque se estaba esperando al Señor. Y el que no prestó atención ni a la primera advertencia ni a la segunda advertencia, muchísimo menos iba a estar preparado para recibir la tercera advertencia, que la tercera advertencia es, cuidadito,
con la marca de la bestia, que la va a colocar, esa bestia quiere ponerla en la frente y en el brazo. Y quien recibe esa marca recibirá también la ira de Dios, que está vaciado purito, puro en el cáliz de su ira. Entonces, quien no recibió esas tres advertencias no podía tener el corazón preparado para poder entender por qué el chasco. En cambio, el que sí tuvo el corazón preparado, después de haberse chasqueado, porque Jesucristo no vino en 1844, por fe pudo comprender que William Miller tenía razón con las fechas, pero no con el evento. William Miller tenía razón, perdón, hablando de su estudio de Daniel, pero no acertó con el santuario. Por eso fue el santuario lo que Dios le mostró el 23 de octubre. Hiram Edson, correcto, Hiram, de hecho, Hiram Edson miró un gran templo mosaico, dice, y se veía a Jesús pasando de un lugar a otro lugar. Él vio la visión, en el momento no la comprendió, pero llamó a unos hermanos o estaba con unos hermanos y comenzaron a estudiar. Empiecen a estudiar y cayeron en cuenta que la Biblia no dice que la tierra es el santuario. En Hebreos la Biblia dice que hay un verdadero santuario en el cielo y él cayó en cuenta de que William Miller tenía razón con la fecha, pero no era la purificación del santuario la tierra, sino era la purificación del santuario del cielo. Entonces, cuando finalmente se publicó, y fue casi un año después, se publicó en el Cincinnati la Estrella de Cincinnati y se publicó en el Despertar, en el libro, en la revista El Despertar. Cuando se publicó en estas dos revistas, entonces sí el pueblo adventista, el pueblo que, ¿por qué adventista? Porque estaba esperando el regreso del Señor. Recordemos que ese pueblo adventista primero fue movimiento milerita. Y de movimiento milerita pasó a movimiento adventista porque pues no era solamente Guillermo Miller, eran muchos, de muchísimos en todos los lugares de Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, en otros países también estaban esperando el regreso del Señor. Por eso se le llamó al principio movimiento adventista. Entonces, de este movimiento adventista, después de un año, los que quedaron después del chasco, los que siguieron aguardando con fe una respuesta por parte del Señor, pudieron darse cuenta de la gran verdad que el Señor mostró, que era el paso del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, también recordemos que después del chasco, y nosotros lo estudiamos antes de ayer, hace 3 días atrás, eh, ese gran chasco estaba escrito, eso no podía pasar inadvertido, estaba escrito en la Biblia, está escrito allí en Apocalipsis 10, allí está escrito lo del gran chasco. Pasado el gran chasco, el Señor dejó una orden, dio una orden. ¿Cuál fue la orden? La orden fue profetiza otra vez, profetiza otra vez. Y esa es la razón por la cual el Señor levantó un profeta para el pueblo que quedó después del juicio. De manera que allí en la firme plataforma dice que hubo un pueblo que pasó al lugar santísimo y ese pueblo es el que está allí aguardando con todos los elementos que muestra el Señor, los elementos que hemos estudiado esta semana, los elementos de la reforma pro salud, los elementos de la profecía, los elementos de los 10 mandamientos. Con esos mandamientos debe estar predicándole al mundo entero, ya aguardando, velando y orando la venida del Señor. Entonces fue el pueblo adventista quien pasó al lugar santísimo. ¿Cuándo? En el momento de que comenzó el juicio de los hombres. ¿Qué pueblo estuvo presente cuando inició el juicio? El pueblo adventista. De manera que si estuvo presente cuando comenzó el juicio,
El pueblo adventista es el pueblo del juicio. Ahora, yo pregunto, ¿qué palabra en la Biblia se utiliza para decir pueblo del juicio? ¿Qué palabra en la Biblia? La Odisea. Exactamente, estamos en la jugada, estamos atentos, la Odisea. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que la Odisea es la última de las iglesias que muestra la condición de la iglesia, la condición de la última iglesia de cristianos que hay en la humanidad. Sí, pero principalmente del pueblo adventista porque somos el pueblo del juicio. Los otros no han aceptado el juicio. Hay hermanos evangélicos, pentecostales, presbiterianos, anglicanos y todas las denominaciones cristianas que ellos no aceptan que estamos en juicio. ¿Quién aceptó que comenzó el juicio? Los adventistas. Por lo tanto, en esta ocasión debemos entender la Odisea como el pueblo del juicio, debemos entendernos como laodicenses netamente dicho, literalmente dicho, ¿sí? Bueno, hay una advertencia para la Odisea, es decir, hay una advertencia para adventistas. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Lo vimos cuándo? Lo vimos ayer. Lo vimos. No somos fríos, no somos calientes. Lo veíamos ayer, es más, todos estos días. Analices la iglesia local a donde usted va, analices usted mismo. Hay 3 mensajes allí dentro del Arca de la Alianza. El mensaje de la Reforma Pro Salud, un gran mensaje que Dios reveló con su pluma inspirada, la profeta que escogió. Y hay un gran mensaje que tiene los 10 mandamientos. De los 3, ¿qué es lo que más estudiamos? Los 10 mandamientos. Pregunte en la iglesia cuántos en la iglesia por lo menos han comenzado la Reforma Pro Salud. Y pregunte, levante la mano. ¿Cuántas manos crees que se levantarán? ¿Cuántas manos? ¿Usted qué piensa? Si su iglesia tiene 100 miembros, ¿los 100 miembros levantarán la mano? ¿80, 70, 30? Si usted pregunta de la Reforma Pro Salud, ¿quién ya dejó completamente la carne, el pollo, el pescado? Está netamente con vegetales, frutas, legumbres, granos, cereales. ¿Quién? ¿Cuántos levantarán la mano? Si usted va a su iglesia local y su iglesia local tiene, por ejemplo, 100 miembros y usted realiza la pregunta, ¿quién de aquí de los 100 miembros respeta a sus líderes? Todo, que respeta a sus líderes, tenga o no tenga la razón. ¿Cuántos? Y más allá, ¿verdad? ¿Cuántos creen al 100% que Ellen White es la profeta que levantó el Señor para este tiempo? ¿Cuántas manos crees que se levantarán? ¿Cuántos creen que piensan que solamente son consejitos que Dios le dio a una persona, una gran escritora de la iglesia? Ahí sí muchos levantan la mano. Pero cuando usted pregunta, ¿quién cree que ella es una profeta que Dios le dio luz de Dios? ¡Wow! Ya, ¿cuántos levantarán la mano? ¿10, 20, 30? ¿Cuántos? A eso me refiero. Como pueblo hay tibieza, no hay calor, no hay frío, hay tibieza. Y esa es la razón por la cual dice el Señor, te vomitaré de mi boca, pueblo adventista. Te vomitaré de mi boca y tendrás un fin de tiempo de gracia. Y por eso el zarandeo, y quedarán pocos de ti, pueblo adventista, y esos pocos de ti son quienes recibirán la lluvia tardía, son los que se han venido preparando, recibirán la lluvia tardía
Y una vez reciban la lluvia tardía, harán un fuerte pregón. ¿Para qué? Para que mis hijos que están allá afuera, que los quiero salvar, escuchen en el último momento la amonestación y vayan al pueblo. Vayan a su pueblo, ¿verdad? Y son los que quedarán ya el último remanente que quedará hasta el final para cuando Cristo venga. Se está acercando nuestro tiempo de gracia, hermanos adventistas. Nosotros debemos escuchar la amonestación que el Señor nos está dando, velar y orar, velar y orar. No sabemos cuándo vendrá sobre nosotros ese gran zarandeo. Se está moviendo la cosa política, se está moviendo, así como dice Vicky Dávila, se está moviendo. El que ve noticias, y yo en este sentido debo decir que estoy desactualizada porque no he visto noticias, pero el que ve noticias ve que se está moviendo en el mundo algo tremendo, ¿sí? El que ve noticias se puede dar cuenta que hay demasiadas cosas que se están dando a nivel político. Eh, a mí no me gusta, a mí me mandan a veces mensajes de yo creo que él es disidente, creo que es jamaiquino, no sé, o americano, un moreno, que se mandan a cada rato esos mensajes. Hermanos, yo no los escucho con toda honestidad, porque se habla muy mal de la iglesia adventista, habla muy mal, y a mí no me gusta escucharlos. Pero una vez empecé a escucharlos y él hablaba de las noticias de la actualidad. Y en las noticias de la actualidad, ya recordemos que quien puso a Trump ahí en la presidencia fueron los republicanos, personas que están cansadas de la degeneración humana, de la degeneración de su pueblo. Recordemos que los republicanos son principalmente cristianos, protestantes, antiliberales, son más de la tendencia conservadora, que quieren defender los principios, que quieren defender el principio anti-gay, el mensaje anti-gay que se está dando, que quieren defender sus instituciones, que quieren defender el principio de no más abierta la frontera. Un mensaje tremendo. Entonces, ellos fueron quienes montaron a Trump allí en la presidencia. ¿Y qué es lo que primero quiere defender Trump? La familia como la estableció Dios. Y serán los protestantes, los mismos protestantes quienes se irán en contra de los adventistas, porque como la mayoría de los protestantes guarda el domingo, se desarrollará el domingo, dentro de poco, no falta mucho, se, eh, se declarará el domingo como día de guardar, un día especial donde van a haber descuentos en todos los almacenes para que vaya la familia, van a hacer diferentes tipos de ofertas, diferentes tipos de campañas para que la familia se consolide y pueda el domingo disfrutar de diferentes instituciones. Entonces, quienes no estarán allí con el tema del domingo son los adventistas. Y ya después de pasar de un día chévere el domingo, entonces vendrá una gran crisis económica, ¿cierto? Para todo el mundo, que ya está, eso ya está, no es que ya va a venir, es que ya está. Y entonces de esa gran crisis económica se dirá, bueno, como aquí todo el mundo realmente apoya el domingo, el sábado será literalmente en todo el mundo laboral, ya no laboral medio tiempo, sino un día laboral. Ay, hermanos, usted dice, pero es que el sábado de todas formas para mucha gente es laboral, sí, pero recordemos, al declararse un día como el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, los niños o sea, hemos dimensionado esa ley dominical. Los niños tendrán que ir a clase el sábado.
será un día común y corriente. ¿Y qué va a hacer usted? Va a tener que hacer clases en casa, aún a los de bachillerato, porque, porque tienen que ir el sábado a clases. Y cuando no vayan a clases y el colegio, los colegios digan, no, pero es que si no vienen los sábados, hay una ley que dice que no te puedo dar el diploma. ¿Cómo va a ser usted sin diploma? Y entonces cuando se apriete la cosa y no, porque es que el que no esté trabajando el sábado eh, no puede entrar a tal, no puede tener este o este o este o este beneficio. Ay, cuando se empieza a apretar la cosa, es cuando realmente allí empiecen muchos adventistas a titubear, empiezan a fallecer. Y pasará lo mismo que pasará cuando vino la pandemia, ¿verdad? Muchos adventistas preguntándole a sus pastores, ay, pero sí, sí es bueno ponerse la vacuna, sí es bueno hacer esto y esto porque de todas maneras tengo que comer. Sí es bueno entonces trabajar el sábado porque es que tengo que comer. Mis hijos se están muriendo de hambre, como si ese argumento fuera lógico. ¿Acaso los que se mantienen fieles no comen? ¿O los hijos de los que se mantienen fieles no comen? Claro que comen. No van a quedar muertos porque el Señor es quien los sustenta. Entonces, fíjense ustedes cuánta tibieza hay en nuestro pueblo y por esa tibieza, con la ley dominical en especial, muchos saldrán del pueblo adventista y saldrán y ahí le pido a los hermanos que están pendientes de las citas, que coloquemos esa cita, por favor, que muchos de los que saldrán del pueblo adventista van a llenar las filas de los opositores, del remanente de los opositores adventistas que han quedado firmes para ese tiempo. Entonces el Señor dice, ok, te vomitaré de la boca, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Quién es el desventurado? El que no tiene ventura. Miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! El hermano Alberto Lascarro tiene una predicación de esto y él dice, ¿qué piensa el Señor de ti? Y recuerda, por ejemplo, el Señor ha presentado su concepto de algunas personas bíblicas y es un concepto maravilloso. Por ejemplo, de Natanael que estaba debajo del árbol, el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita. ¿Quién lo dijo? Jesús. Wow, que te digan a ti, eres una verdadera adventista. Qué alegría poder recibir esas palabras. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay ninguna mancha, ninguna queja. El concepto que tuvo Dios de José, esposo de María. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Y qué dice el Señor de José? Hombre justo. Ay, qué maravilloso concepto, ¿cierto? O el que decía de Noé, que decía perfecto, no me acuerdo, que era perfecto en sus caminos, que era, bueno, Oh, ¿era qué? oh, dijo el Señor que era justo. Sí, pero de Noé, de Lot dijo que era justo, de Job también, pero de Noé, hablaba de Noé y hombre perfecto delante de, bueno, no me acuerdo exactamente la cita, pero que te digan que tú eres perfecto. Wow, wow, como para uno, sí, mejor dicho, esos oídos se elevan. Pero que te digan a ti, mira, que el Señor te diga, eres un desventurado, no tienes ventura, eres miserable. Tú te crees rico, pero tú eres pobre. Crees que estás mirando, pero eres ciego
y aparte estás desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabras de amonestación más duras! Porque somos desventurados, porque somos miserables, porque somos pobres, porque somos ciegos, porque somos desnudos. Y entonces Él nos da un consejo. Por tanto, yo te aconsejo, y aquí es donde está la advertencia, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Hermanos, el oro refinado en fuego es la fe refinada en pruebas. Lo dice el apóstol Pedro. El oro refinado en fuego es la fe refinada en la prueba. A ninguno de nosotros nos gusta la prueba. Rechazamos la prueba. Rogamos a Dios para que se nos quite la prueba, pero no rogamos a Dios para resistir la prueba. Anda, Señor, quítame este problema de salud que tengo. Eso es una prueba también. De pronto usted se ganó el problema de salud porque muchos años su familia, ¿verdad? Eh, este, con unos hábitos, muchos años usted mismo con unos hábitos que no son hábitos saludables. Y si usted dice, sí, pero yo me volví vegetariano, sí, pero ¿cuántos años tiene antes de tener unos malos hábitos? Y los malos hábitos, el cuerpo tiene grandes mecanismos de defensa y cuando llega la secuela es que salen todas las, cuando llega cuando pasamos de los 35 en adelante, yo digo la secuela porque secuela juventud, cuando, cuando pasamos de los 35 en adelante es que ya vienen todos los achaques. Entonces, muchos aún en los problemas de salud, también es una prueba para hacer lo correcto. ¿Y cuántos han resistido la prueba? ¿Cuántos, en vez de tener la prueba de sábado, Señor, ayúdame a resistir, dame tu fortaleza, ayúdame a vencer esta prueba, aunque me despidan, pero yo no voy a infringir tu día de reposo? ¿Cuántos? O cuando oran, Señor, quítame esta prueba, ayúdame para que me acepten el sábado en la empresa. Nosotros, muchos adventistas no tienen resistencia porque no han pasado las pruebas. La prueba es dura, la prueba genera temores, la prueba genera muchas angustias, la prueba genera descontento, malestar. Pero la fidelidad en medio de la prueba es necesaria. Es, es el testimonio que tienen de referencia en el universo todos, aún los ángeles malignos, de que nosotros creemos en Dios. Entonces dice oro refinado en fuego, ¿verdad? La fe refinada en la prueba, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque estamos desnudos. Y hay una predicación entera y larga acerca de la vestidura. Con la vestidura podemos hacer inclusive una semana entera, porque la vestidura es esa justicia imputada de Cristo. Necesitamos tener esa justicia y ese manto de su carácter. ¿Por qué? Porque las últimas palabras de las últimas palabras de el tercer ángel que está en Apocalipsis 14:12 dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Y Ellen White, cuando se le preguntó, dijo, sí, esas palabras significan la justificación por la fe. Y si hablamos de justificación, estamos hablando de vestiduras blancas. Todo ese mensaje está correlacionado. Entonces necesitamos ese carácter de esos santos para poder llevar las vestiduras blancas. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que no se descubra, ¿por qué? Porque
¿Por qué se va o sea, por qué se tendría que descubrir la vergüenza de la desnudez? Porque aunque digas que eres adventista, y adventista significa que estás esperando al Señor en las nubes de los cielos, aunque digas que eres adventista, tú vas a pasar por juicio. Y en el juicio se va a descubrir delante de todos. Recordemos que en el juicio no está solo Jesús propiciando delante del Padre. Si usted estudió bien Daniel 7 y Apocalipsis 11, usted se puede dar cuenta que es toda una audiencia donde hay millones de ángeles y también quienes están allí, los 24 ancianos. Allí están. Entonces, frente a todo el universo se puede descubrir que usted dice que tiene vestidura del que está esperando a Jesús, pero eso no es cierto. No está velando llorando. Entonces, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y sobre todo, unge tus ojos con colirio para que veas. Pueblo adventista, veamos que podemos, ayer decíamos, en la puerta del horno se quema el pan. 20 años en la iglesia, pero 20 años de alguna manera perdidos porque no estamos mirando lo que tenemos que mirar. Muchos están mirando es a la señorita que llega a la iglesia, la bonita, la que canta lindo, el buen mozo, el buen caballero que está el universitario. Estamos echando el chisme, estamos en el club, en un club. Qué bueno que podamos tener confraternidad. Sí, eso es lindo, es bonito, porque nuestra familia pasa a ser la familia de la iglesia. Pero principalmente un sábado a la iglesia, el sábado no es para el club, el sábado es para orar, es para estudiar, es para alabar a Dios. Entonces, es necesario que revisemos si es que nosotros no estamos siendo ciegos también, que hay delante de nosotros un mensaje y no lo estamos queriendo ver. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiere decir que el Señor a nosotros nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Consejos para la iglesia, página 172.1 dice, esta condición está descrita por el testigo fiel, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Cuando el Espíritu de Dios por sus mensajes de represión, wow, 6:17, qué pena. Cuando el Espíritu de Dios por su mensaje de reprensión declara que tal es la condición de la persona, ella no puede ver, está ciega, que el mensaje sea la verdad. ¿Debe, por tanto, rechazar la amonestación? No. Es decir, aunque no comprendamos un mensaje del Señor, ¿debemos rechazarlo? No. No podemos ver en el momento lo que el Señor nos quiere decir, pero esa no es suficiente razón para rechazar algo que no entendamos. Cuando el Espíritu de Dios por su mensaje de reprensión declara tal es la condición de la persona, ella no puede ver que el mensaje sea la verdad. ¿Debe, por tanto, rechazar la amonestación? No. Por lo tanto, esta semana de advertencias leves, fuertes, no pueden rechazarse, pero no solamente escucharlas, sino ponerlas en prácticas, poner en práctica lo que Dios nos dice, aunque no lo entendamos. Así pasó con así pasó con los profetas. Ellos escribían sin entender muchas veces lo que estaban escribiendo. No comprendían, ellos solamente recibían la visión y después de ver la visión no la entiendo, pero la voy a escribir, como le pasó a Daniel, como le pasó a Jeremías muchas veces. Entonces, ¿debemos rechazar la amonestación? La respuesta es no. Mire que esta otra cita. Primera de Joyas de los Testimonios, primer libro de Joyas de los Testimonios. Página 329, párrafo 3, dice, el testigo fiel
condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Lo coloqué en rojo porque, díganme ustedes si no es un mensaje importante. ¿A quién es a quién es el que el Señor vomitará de la boca? ¿Al frío? No, porque el frío no va a estar en la boca de Dios. Ese está fuera hace mucho. Al caliente, no, el caliente está en la presencia de Dios. ¿Quién es el que será vomitado? El tibio. ¿Por qué? Porque el tibio está con Satanás. Ahí lo dice. Al tibio, la tibieza, Satanás confiere gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Quiere decir, por ese solo parrafito, la tibieza de los hijos de Dios que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Ese parrafito nada más nos muestra claramente que en nuestra iglesia hay personas, muchas personas, que aunque ellas son lindas, maravillosas, nos tratan bonito, las queremos porque son buenas personas, pero muchos de ellos no están teniendo un proceder como Dios quiere que se tenga y por lo tanto también participan de eventos en la iglesia, pero participan también de lo que quiere Satanás que participen para generar más tibieza en en la iglesia. Más tibieza en la iglesia. Y cuando nosotros le advertimos de algo, mira, lo que pasa es que estás cantando canciones del mundo, estás cantando ritmos musicales que realmente son más de afuera que la música descrita como Dios la dejó, que exaltara el espíritu, que nos acercara a Dios. Esto es puro pop, rock, con una forma musical, con una forma de acomodar tu voz que se parece mucho a la del mundo. Cuando usted habla eso, ¿qué le pueden decir? Recibirán bien la advertencia o la amonestación por mucho cariño que usted le haya colocado a la amonestación. La mayoría no lo recibe de buena manera y la van a señalar es a usted. Eso es lógico. Usted es el señalado. Y usted es el que pasa, entonces esa persona, lo veíamos antes de ayer, esa persona al sentirse ofendida busca dos o tres, fulana de tal me dijo esto y esto y esto y esto y esto, y exagera y pone con un matiz, como usted no lo dijo con cariño y esa persona lo pone con un matiz, como si usted lo estuviera señalando y diciéndole cosas terribles y le creen. Entonces ya no es solamente esa persona señalándolo a usted, sino dos o tres señalándolo a usted y señalándolos y hablando mal de usted y diciéndole que usted es un legadista y que usted es un disidente, un reformista. Y entonces vienen las consecuencias de eso, no lo dejan predicar en la iglesia, no lo dejan cantar en la iglesia. Ay, díganme ustedes si no conocemos esto. De los que están aquí, ¿cuántos conocen esto? Muchos, ¿verdad? Por una amonestación sencilla, sincera en el corazón a alguien que uno se da cuenta que es líder y que está dando un mal ejemplo a los demás. No pasó en el pasado. Claro, la vida con fidelidad viene con oprobio, aún dentro de nuestro pueblo. Y ahí está, mira, ahí ese párrafo está. De ahí se puede uno sacar cualquier tipo de conclusión. ¿Quién es el que está confiriendo, abriéndole la puerta a Satanás? La tibieza. Está abriéndole la puerta a Satanás para que tome poder y control sobre quien está tibio. Y el que está tibio no está en espera y vigilancia. No está en esa espera y vigilancia. El que está tibio está tomando la iglesia como si fuera un club chévere. eh, Me imagino que para poder tener motivación. Entonces si son hijos, uno de padre dice, bueno, para que estén en la iglesia y no
no piensen estar en el mundo, hay que hacer algunas tolerancias y en esas tolerancias se rebajan los principios que el Señor ha dado. Hermanos, es algo para revisar. Es algo para revisar. Yo espero que no se tome mal el mensaje de estas advertencias. Yo no estoy queriendo hablar mal de nuestra iglesia. El mensaje se señala para corregir, porque yo soy consciente que mi iglesia estará hasta el final de los días, hasta cuando ya cierren los templos, porque así lo demande la ley dominical y peor aún el decreto de muerte. Entonces, con esta iglesia es que Dios tiene sus propósitos hasta el final, pero no con todos los miembros de la iglesia. Por eso nosotros no podemos caer en la tibieza, sino que tenemos que orar, gemir por aquellos que están dando un mal ejemplo y por su mal ejemplo se están contaminando también los procederes en los demás. Dice, los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra, y aquí voy a abrir un paréntesis grande, ¿contra qué? El testimonio directo que Dios envía. Pregunta a los 51 personas que estamos aquí. ¿Cuál es el testimonio directo que Dios envía? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cuál es el testimonio directo que Dios envía? El espíritu de la profecía. Sí. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía. Quitémosle testimonio directo que Dios envía. Los libros de testimonios para la iglesia que Dios envía. Recordemos que la pluma inspirada escribió varios libros. Muchos de esos libros son libros que aclaran, aumentan la visión de la historia de la Biblia. Muestran el desenvolvimiento del cristianismo hasta el final. Por ejemplo, el gran conflicto. Lo que pasó en la vida de Jesús, por ejemplo, el deseado de toda la gente, lo escribió de pluma y letra. Eh, de los consejos que dio sobre salud, la temperancia, ministerio de curación, lo escribió de pluma y letra. Pero el consejo del testigo fiel lo dejó, mejor dicho, lo desglosó, lo desmenuzó, lo amplió en una cantidad de consejos que le dio a la iglesia y que los conocemos como testimonios para la iglesia. Lo hay hasta por tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, tomo 6, tomo 7, tomo 8 y tomo 9. 9 libros que escribió de pluma y letra Ellen White para que desglosaba el consejo del testigo fiel. 9 libros que nosotros debemos entender como que si prestamos atención a los consejos de esos tomos, de esos 9 libros, tenemos la herramienta suficiente para tener el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. La luz de Dios no se puede rechazar. Y dice, sigue diciendo el texto, dice, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar y arguir. Argumentar, arguir. Muchos piensan que están en lo correcto. Yo no creo en el lenguaje. Ella da unos consejos apropiados como una buena escritora que fue, pero ella no es ninguna profeta y creen que tienen inteligencia con eso. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Dios no se supone suprimir todo motivo de incredulidad. ¿Entendimos eso? Si queremos dudar, Dios nos permite dudar. Él no va a suprimir nuestras dudas.
¿Por qué? Porque Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir la enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Es decir, que Dios no va a suprimir sus dudas, porque usted, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué no va a suprimir Dios las dudas? Porque hay suficiente evidencia. Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud es, sea humilde y refiérase a las evidencias, estudie las evidencias. Hay muchos libros, hay muchos textos bíblicos por lo cual comenzar, pero yo doy mi experiencia, siempre doy mi experiencia cuando me convencí de que Ellen White es una profeta tan importante como Jeremías, Isaías eh, y los demás. Me convencí de eso allí en Apocalipsis 10, porque el Señor da una orden al pueblo que pasó el tiempo, cuando dice el tiempo no sería más, es el tiempo de 1844. Lo estudiamos hace algunos días atrás, ni siquiera porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo muestra comparativamente con el libro de Daniel, Daniel 12, Daniel 10. Entonces, el tiempo no sería más. Quiere decir que no habrá más tiempo después de 1844. Aunque no haya más tiempo, el Señor le dejó una orden. Profetiza otra vez. No iba a dejarnos el Señor sin profecía para este tiempo. Y tenía que levantar una profeta, un profeta. Y sí, levantó dos varones que se negaron a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios levantó una persona que sí, a pesar del oprobio, eh, entendió que esto era a propósito de Dios, un plan de Dios, y siguió adelante y hoy sus textos llegan hasta nuestros días. Si nosotros queremos prestar la atención a las advertencias que da el testigo fiel, sí o sí debemos comenzar a estudiar con mayor profundidad los textos que el Señor dejó, porque la luz que Dios dejó para nuestros días. Y para poder perfeccionar el carácter, Testimonios para la iglesia es ideal. Eso echa en tierra los demás libros. No, mi favorito es Primeros Escritos. Primeros Escritos es el que he devorado al derecho y al revés. Pero eso no quiere decir que no tengamos en cuenta los demás. Hermanas, ¿y qué hay de esas compilaciones? Las compilaciones son muy buenas. Las compilaciones son excelentes. Por ejemplo, si usted quiere leer eventos de los últimos días en su iglesia. ¡Wow! Maravilloso, porque ahí en esa compilación hay de todo un poquito. Si usted quiere leer Historia de la Redención, excelente. Es una compilación muy buena, excelente. Si usted quiere leer una matutina, Maranata, el Señor viene todos los días, ahí hay una compilación que tiene muchísimo de testimonios para la iglesia. Si usted quiere leer, por ejemplo, todos los días esta matutina, Exaltada a Jesús, eh, La fe por la cual vivo y todas las matutinas que son compilaciones de los manuscritos que Ellen White ha dejado, maravilloso porque en las compilaciones hay muchos de lo que Dios dejó para nuestro carácter. Lo que pasa es que una compilación, ya para un estudio profundo, no tiene la secuencia de párrafos que si tiene cuando usted quiere hacer un estudio profundo de un tema, es mejor ir al original. Pero las compilaciones, ¿cómo que no van a servir si de todas formas es compilación de la palabra de la luz que Dios ha dejado? Claro, claro que sirven. Mis hermanos, tal vez a muchos le ha parecido que este mensaje ha sido light porque la advertencia para la Odisea da para una semana completa. Las advertencias del testigo fiel, todo esto tiene mucha tela que cortar. Todo esto, o sea, esto de te vomitaré de la boca, eres desventurado, que significa miserable, que significa pobre, que significa ciego, que significa desnudo, que significa. Tiene muchas cosas que analizar, ¿sí? El consejo que Dios da también tiene muchas cosas que analizar. Pero quiero recordar que esta semana el tema fue advertencias del santuario.
advertencias del santuario. Entonces, realmente de este último tema, yo lo que quería rescatar era la bonita amonestación que nos da el Señor, la bonita advertencia que nos da el Señor de no despreciar el consejo del testigo fiel para nuestra época, recurrir a esa vara de Aarón que el Señor dejó, que son las profecías para nuestra época. Hermanos, esas profecías se le dejó al pueblo del juicio, a los adventistas en especial. Hermanos, Satanás se ha metido en nuestras iglesias para que usted no lea los libros que Dios dejó, la palabra, la luz que Dios dejó para este tiempo. Satanás se ha metido con un argumento, que todo aquel que lee los libros de lenguaje es disidente. Y como usted no quiere que le digan así, uy, no, eso es manchar el honor, que le digan que usted es disidente reformista, entonces, como usted no quiere tener manchado su honor, entonces usted deja de leer. ¿Y quién ganó ahí? Satanás. ¿Por qué? Porque esa es luz de Dios. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió eso, de que los disidentes eran los que leían los libros de lenguaje. ¿Dónde está eso escrito? Yo no lo he leído. Así es que no nos engañemos. La luz que Dios dejó no podemos rechazarla y no podemos seguirle el juego a Satanás. Y con esto termino las palabras de esta semana y vamos a orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por toda la bondad y la misericordia con la que tú nos has tratado como pueblo adventista. Te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por tu luz y que estas advertencias que hemos estudiado durante esta semana no se queden solamente en el oído, en la vista, sino que podamos en la práctica ser motivados por tu Espíritu Santo para hacer un cambio en nuestra vida, que ajuste nuestra vida al propósito y a la condición que tú deseas para nosotros. Ayúdanos a vivir el carácter del cielo, ayúdanos a anhelar tener la ciudadanía del cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.